Cuando somos niños, creemos que la relación con nuestros hermanos será eterna, que siempre estarán allí para acompañarnos, para defendernos, para compartir secretos y juegos. Los lazos de sangre parecen inquebrantables en la infancia. Las peleas duran minutos, las reconciliaciones son rápidas, y la cercanía se siente como un refugio natural. Sin embargo, al crecer, la realidad empieza a mostrarnos una cara más dura. La adultez no siempre fortalece esos vínculos. Muchas veces los debilita, los enreda o incluso los rompe. Con el paso de los años, algunos hermanos dejan de hablarse, otros se reducen a un saludo en cumpleaños, y otros se convierten en completos desconocidos. Y lo más doloroso es que la mayoría de las veces no entendemos claramente por qué ocurrió esa distancia. Lo cierto es que el amor fraternal no se sostiene por sí mismo. Requiere presencia, requiere flexibilidad, requiere comunicación, requiere perdón. Y cuando esas piezas faltan, la relación empieza a fragmentarse lentamente. No sucede de un día para otro, sino de manera silenciosa, casi imperceptible. Pequeños resentimientos que se acumulan, diferencias que no se conversan, caminos que se bifurcan sin esfuerzo por reencontrarse. Hasta que un día, al mirar atrás, descubrimos que la cercanía de la infancia se ha convertido en un eco lejano. Hoy quiero hablarte de 6 motivos profundos por los que los hermanos suelen alejarse con el paso de los años. 6 raíces emocionales y psicológicas que explican esa distancia y que al mismo tiempo nos ofrecen claves para entender cómo prevenirla o incluso cómo revertirla. Tal vez te reconozcas en alguno de estos puntos. Tal vez identifiques heridas que aún cargan tus relaciones familiares. No se trata de juzgar, sino de comprender, porque solo comprendiendo podemos decidir con mayor claridad si queremos reconstruir, perdonar o aceptar. Antes de empezar, quiero invitarte a algo. Mientras escuchas cada motivo, piensa en tu propia historia, en tu relación con tus hermanos, en los silencios que hoy existen entre ustedes. Pregúntate con honestidad qué parte de esos motivos se refleja en tu experiencia. Y si algo resuena contigo, escríbelo en los comentarios. Compartirlo no solo puede ayudarte a ti, sino también a otros que viven lo mismo y necesitan sentirse acompañados. Porque la verdad es esta: los hermanos son el primer espejo social que tenemos en la vida. Aprendemos a compartir, a competir, a negociar, a amar y a pelear con ellos. Y aunque el tiempo nos lleve por caminos distintos, ese vínculo sigue marcándonos de formas que a veces no imaginamos. Por eso duele tanto cuando se rompe. Por eso vale la pena mirarlo de frente, reconocer lo que lo debilita, y si todavía hay espacio, intentar sanarlo. Motivo 1. Diferencias de personalidad no resueltas. Desde niños aprendemos que no todos somos iguales. Hay hermanos que parecen 2 gotas de agua y otros que parecen venidos de planetas distintos. Uno es extrovertido, ruidoso, lleno de energía; el otro es callado, observador, reservado. Uno busca riesgo y aventura, el otro necesita estabilidad y control. En la infancia, esas diferencias pueden parecer simples curiosidades que generan bromas en la familia. Este es el inquieto, este es el tranquilo, este es el soñador. Pero con el paso del tiempo, cuando esas etiquetas se vuelven rígidas y no se transforman en aceptación, empiezan a convertirse en grietas. El problema no son las diferencias en sí, sino cómo se manejan. Cuando en la familia se insiste en compararlos, tu hermano es más valiente, tú eres el más débil, él es aplicado, tú eres distraído, se siembra una semilla de resentimiento que con los años crece. Y lo que antes eran características complementarias se transforman en muros que dividen. Muchos hermanos adultos terminan alejándose no porque se odien, sino porque no supieron encontrar un punto de encuentro entre personalidades opuestas. Imagina a 2 hermanos ya adultos, uno organizado al extremo, que necesita planificación y estructura; el otro espontáneo, amante de la improvisación. Cada encuentro se convierte en un choque. El primero siente que el segundo es irresponsable, y el segundo siente que el primero es controlador. No hablan de eso, no buscan entenderse, simplemente se etiquetan. Y las etiquetas con el tiempo pesan más que el amor.
El resultado es que prefieren evitarse antes que seguir repitiendo el mismo guión de juicios y reproches. La psicología relacional explica que la aceptación de la diferencia es una de las claves para mantener vínculos sanos. Pero con los hermanos ocurre algo particular. Como compartimos origen, a menudo creemos que el otro debería ser como nosotros. Esperamos que piense igual, que actúe igual, que tenga las mismas prioridades. Y cuando descubrimos que no es así, sentimos traición, como si hubiera roto un pacto invisible de semejanza. Esa expectativa irreal es una de las raíces del distanciamiento. Conozco casos en los que esas diferencias no resueltas se arrastraron por décadas. Hermanos que se criticaban constantemente: eres demasiado rígido, eres demasiado caótico, y esas críticas acumuladas terminaron erosionando el cariño. Lo que empezó como una diferencia de estilos terminó en silencio absoluto. No porque dejaran de quererse, sino porque se cansaron de no ser aceptados. Y cuando uno no se siente aceptado en su individualidad, empieza a protegerse con la distancia. Hay algo doloroso pero real: los hermanos no son clones, son individuos distintos, con personalidades únicas, y pretender que actúen como copias es condenar la relación al desgaste. El amor fraternal sano nace cuando aprendemos a decir: te quiero como eres, aunque seas distinto a mí. Sin esa aceptación, lo único que crece es la frustración. Ahora bien, ¿qué podemos hacer frente a esas diferencias? El primer paso es nombrarlas sin juicio. Reconocer que mi hermano es más introvertido o más extrovertido no lo hace mejor ni peor, simplemente distinto. El segundo paso es buscar puntos de encuentro. Tal vez no compartamos la misma manera de disfrutar, pero sí podemos compartir un espacio de respeto donde cada uno sea libre de ser quien es. Y el tercer paso es dejar de usar las diferencias como armas arrojadizas en cada discusión, porque cuando las diferencias se convierten en reproches, el vínculo se envenena. Pregúntate ahora: ¿cuánto de tu relación con tus hermanos se ha visto afectada por estas diferencias de personalidad? ¿Cuántas veces los juzgaste por no ser como tú? ¿Cuántas veces sentiste que no te comprendían porque no aceptaban tu manera de ser? Tal vez descubras que la distancia no viene de la falta de amor, sino de la falta de aceptación. Y la aceptación, aunque duela, siempre es una elección. El verdadero peligro de no resolver estas diferencias es que el vínculo se llena de malinterpretaciones. El hermano organizado cree que el espontáneo no lo respeta. El espontáneo cree que el organizado lo quiere controlar. Y en realidad, ninguno de los dos quiere herir al otro, simplemente no hablan el mismo idioma de personalidad. Pero si no se busca traducción, si no se cultiva empatía, el silencio se impone. Y el silencio prolongado se convierte en distancia definitiva. Por eso este primer motivo es tan importante, porque parece inofensivo. Solo somos diferentes, pensamos. Pero si esas diferencias no se reconocen y se aceptan, poco a poco se transforman en una brecha imposible de cruzar. Y lo más triste es que muchos hermanos se dan cuenta demasiado tarde, cuando los años ya han pasado y la cercanía se perdió. Al final, entender y aceptar la personalidad del otro es un acto de amor. No necesitas compartir todo. No necesitas pensar igual, solo necesitas respetar que tu hermano tiene derecho a ser distinto. Y cuando logras esa aceptación, las diferencias dejan de ser muros y se convierten en puentes. Porque el amor entre hermanos no está en ser idénticos, está en ser distintos, y aún así elegir seguir cerca. Motivo 2. Competencia y comparación constante. Desde el momento en que nacemos, los hermanos quedan inscritos en un escenario de comparaciones, a veces sutiles, a veces crueles, pero casi siempre presentes. Mira cómo tu hermano ya camina. ¿Y tú? Él sacó mejores notas en matemáticas, tú deberías esforzarte más. Ella es la responsable, tú eres el que siempre se mete en problemas. Estas frases, que muchos padres dicen sin mala intención, se convierten en cicatrices invisibles. Porque lo que para un adulto es una observación, para un niño es un juicio que lo define. Y esas comparaciones, repetidas durante años, pueden plantar la semilla de una competencia silenciosa que seguirá creciendo hasta la adultez. El problema es que la competencia no desaparece con la infancia. Al contrario, suele intensificarse. Los hermanos que crecieron compitiendo por la atención, el afecto o la aprobación de los padres, en la vida adulta trasladan esa dinámica a otros escenarios: quién tiene el mejor trabajo,
quién gana más dinero, quién tiene la pareja más estable, quién logra más reconocimiento social. Ya no se trata de juguetes ni de calificaciones escolares, sino de estatus, de éxito, de validación externa. Y lo peor es que sin darse cuenta pueden pasar la vida midiéndose el uno al otro, como si cada logro fuera un recordatorio de la propia insuficiencia. He visto familias donde la competencia entre hermanos llegó a extremos dolorosos. En lugar de apoyarse mutuamente, celebraban los fracasos del otro en silencio. La caída de uno era vivida como una victoria secreta del otro. Lo que debería ser complicidad se convertía en rivalidad. Y cuando una relación se alimenta de comparación constante, la cercanía se vuelve imposible, porque cada encuentro es un espejo incómodo que recuerda lo que no tengo o lo que no logré. La psicología explica que esta competencia se sostiene en un error de origen, creer que el amor de los padres es limitado, y que por lo tanto hay que ganarlo. Cuando un niño siente que tiene que destacar para ser visto, empieza a vivir en clave de competencia. Y esa lógica, aunque los padres ya no estén presentes, continúa operando en la adultez. Es como una herencia emocional que moldea la relación entre hermanos. No todos reaccionan igual ante la comparación. Algunos desarrollan un perfeccionismo asfixiante. Buscan destacar en todo para no ser vistos como los menos. Otros, en cambio, se resignan: siempre fui el que no cumplía las expectativas. Ambos extremos dañan el vínculo, porque al final, en lugar de verse como compañeros de camino, los hermanos terminan viéndose como rivales en una carrera interminable. Imagina la tensión en una reunión familiar donde uno presume de su nuevo ascenso laboral y el otro siente que su propio trabajo queda disminuido. O cuando uno comparte la compra de una casa y el otro, que aún vive alquilando, siente la punzada de la comparación. Estas escenas no siempre se hablan, pero se sienten. Los silencios se cargan de resentimiento, y lo que debería ser motivo de alegría compartida se transforma en un recordatorio de distancia. La competencia también erosiona la capacidad de celebrar al otro. En un vínculo sano, los logros de un hermano son motivo de orgullo compartido, pero en un vínculo marcado por la comparación, los logros se sienten como amenazas. Y así, en lugar de acercarse en los momentos de éxito, los hermanos se alejan más. No porque no se quieran, sino porque la comparación envenena la alegría. ¿Cómo se rompe este ciclo? El primer paso es reconocer que no estamos en la misma carrera. Cada vida tiene su propio ritmo, sus propios desafíos, sus propias metas. La trampa de la comparación es creer que el éxito de mi hermano dice algo sobre mí, pero no es así. Su luz no apaga la mía, su camino no invalida el mío. Aceptar esto requiere madurez y autocompasión. El segundo paso es aprender a celebrar de verdad, no con un aplauso forzado, no con una sonrisa hipócrita, sino con orgullo genuino. Y eso solo es posible cuando dejas de verte a través de los ojos de tus padres o de la sociedad y empiezas a valorarte por lo que eres, no por lo que logras. Cuando tu autoestima no depende de la comparación, los logros de tu hermano dejan de ser amenazas y se convierten en inspiración. El tercer paso es sanar las heridas de la infancia. Muchos adultos siguen cargando frases y etiquetas que recibieron de pequeños. Tú siempre fuiste el flojo, ella siempre fue la brillante. Mientras esas etiquetas sigan operando en la sombra, la competencia seguirá viva. Mirar esas heridas, hablar de ellas si es posible, o al menos reconocerlas en la intimidad, puede liberar a los hermanos de una carrera que nunca debieron correr. Pregúntate ahora cuánto de tu relación con tus hermanos ha estado marcada por la competencia. ¿Cuántas veces no pudiste alegrarte por ellos porque su éxito te recordaba tu propia herida? ¿Cuántas veces te comparaste en silencio, sintiéndote más o menos que ellos? Reconocerlo no es fácil, pero es el inicio de la sanación, porque la verdad es que la fraternidad no está hecha para competir, sino para acompañar. Los hermanos no deberían ser rivales, deberían ser aliados. Y cuando logras soltar la comparación, la relación cambia por completo. Ya no miras al otro como amenaza, sino como compañero. Ya no cuentas puntos, compartes experiencias. Y en ese cambio, la distancia empieza a cerrarse. Motivo 3. Expectativas familiares y roles rígidos. En casi todas las familias ocurre un fenómeno silencioso. Los hijos son colocados en roles que terminan marcando su identidad y su relación con los demás. Uno es el responsable, otro el rebelde, otro el consentido, otro el débil, otro el exitoso. Estas etiquetas, aparentemente inofensivas,
Funcionan como jaulas invisibles que condicionan la manera en que cada hermano se percibe a sí mismo y cómo se relaciona con los demás. Lo más complejo es que con los años, esos papeles no suelen revisarse ni actualizarse, permanecen como verdades absolutas que se arrastran hasta la adultez. Y cuando esos roles rígidos no se cuestionan, los hermanos terminan alejándose, incapaces de reconocerse más allá de las etiquetas familiares. Imagina la historia de dos hermanos. Uno fue considerado el ejemplo durante toda su infancia, el que sacaba las mejores notas, el que cumplía con las reglas, el que parecía tener la vida bajo control. El otro, en cambio, fue catalogado como el problema, el inquieto, el que desafiaba la autoridad, el que no se ajustaba a las expectativas. En la infancia, esta dinámica puede parecer un simple juego de contrapesos, pero en la adultez se convierte en un muro. El primero sigue sintiendo la presión de ser perfecto, de no fallar, de mantener la imagen que le impusieron. El segundo sigue sintiendo que nunca será suficiente, que siempre vivirá a la sombra. Ambos terminan cargando heridas que los separan, porque en el fondo nunca se vieron el uno al otro con autenticidad, sino a través de los filtros que la familia les colocó. La psicología familiar explica que estas etiquetas crean profecías autocumplidas. El que fue llamado responsable se esfuerza toda su vida por mantener ese papel, incluso cuando le pesa. El que fue llamado rebelde se resigna a ser siempre el que decepciona, aunque desee cambiar. Y así, los hermanos dejan de crecer juntos, porque ninguno se permite romper su máscara. Lo más doloroso es que, muchas veces, esos papeles se vuelven motivo de resentimiento mutuo. El responsable siente que carga con un peso injusto, que los padres lo exigieron demasiado. El rebelde siente que nunca fue valorado, que solo lo miraban para criticarlo. Esa tensión no resuelta se convierte en distancia. He acompañado a personas que decían: mi hermano nunca me ve como adulto, siempre me trata como si siguiera siendo el pequeño irresponsable. O ella todavía cree que es la favorita de mamá, como cuando éramos niños. Estas frases revelan algo claro: los roles de la infancia siguen vivos, aunque los hermanos ya tengan 30, 40 o 50 años. Y mientras esos papeles no se revisen, los vínculos permanecen atrapados en el pasado. Otro factor que alimenta esta dinámica son las expectativas familiares. A veces los padres proyectan en un hijo los sueños que no lograron cumplir: que sea médico, que se case joven, que mantenga el apellido con honor. Y los demás hermanos quedan en la comparación constante con ese modelo. Si uno cumple con las expectativas, se convierte en el orgullo. Si no, se convierte en la decepción. Y aunque nadie lo diga explícitamente, esa tensión contamina la relación fraterna. El hermano que cumplió puede cargar con soberbia o con agotamiento. El que falló puede cargar con resentimiento o con vergüenza. El resultado es el mismo: distancia. Lo más complejo es que con el paso de los años, esas expectativas se vuelven casi imposibles de desmontar. Aunque un hermano cambie, aunque evolucione, los demás siguen viéndolo bajo el prisma de siempre. El rebelde que maduró sigue siendo visto como rebelde, el consentido que aprendió a valerse sigue siendo visto como dependiente. Esa falta de actualización mata la posibilidad de reencuentro real, porque ninguno logra ver al otro como la persona que es hoy. ¿Qué hacer frente a estos roles rígidos? El primer paso es reconocerlos con honestidad. Nombrar las etiquetas que te marcaron y entender cómo afectaron tu vida y tu relación con tus hermanos. El segundo paso es atreverte a soltar el papel, aunque tu familia insista en recordártelo. Tú no eres solo el responsable o el rebelde, eres un ser complejo, con múltiples facetas que no pueden reducirse a una caricatura. El tercer paso es aprender a mirar a tus hermanos más allá de sus etiquetas. Tal vez descubrirás que el problemático también es sensible, creativo y valiente, o que el ejemplar también se siente cansado, vulnerable y con deseos de ser aceptado sin exigencias. Pregúntate con sinceridad: ¿qué papel me asignaron a mí en mi familia? ¿Y qué papel le asignaron a mis hermanos? ¿Cómo esas etiquetas siguen influyendo en nuestra relación hoy? Tal vez descubras que lo que te aleja de ellos no es lo que son, sino la idea fija que tienes de lo que fueron. Y cuando esa idea se vuelve rígida, el amor se congela. El amor fraternal sano requiere flexibilidad, requiere permitir que el otro cambie, que se reinvente, que deje de ser el mismo niño que conociste. Requiere también permitirte a ti mismo salir de tu papel
y mostrar nuevas versiones de ti. Si no hay espacio para el cambio, la relación se asfixia, porque los seres humanos no somos estáticos, somos procesos en movimiento. Y si tus hermanos no pueden verte en movimiento, terminarán viéndote como extraño. En definitiva, las expectativas familiares y los roles rígidos son una de las causas más silenciosas y dolorosas del distanciamiento entre hermanos. No se trata de falta de amor, sino de falta de flexibilidad. Y la flexibilidad nace de la aceptación, aceptar que el otro puede ser distinto a lo que yo imaginé, aceptar que yo puedo ser distinto a lo que me dijeron que era, aceptar que los vínculos se renuevan solo si permitimos que las personas crezcan. Al final, la pregunta es clara. ¿Estás dispuesto a dejar de ver a tus hermanos como personajes fijos de una historia vieja y empezar a verlos como adultos completos, en evolución, con derecho a cambiar? Si la respuesta es sí, tal vez puedas empezar a cerrar la distancia que los roles crearon. Porque cuando soltamos las etiquetas, recuperamos la posibilidad de encontrarnos de verdad. Motivo 4. Conflictos no perdonados. Si hay algo que puede romper la cercanía entre hermanos de manera definitiva, son los conflictos que nunca se perdonan. Los desacuerdos son inevitables en cualquier vínculo humano. Diferencias de opinión, discusiones, palabras dichas con enojo. En la infancia suelen olvidarse con rapidez. Una pelea por un juguete termina en reconciliación a la hora siguiente. Pero cuando la vida adulta entra en escena, los conflictos toman otra magnitud. Ya no se trata de juegos, sino de elecciones vitales, herencias, parejas, decisiones familiares, prioridades distintas. Y en ese terreno, un solo desacuerdo mal gestionado puede convertirse en una herida que nunca cicatriza. El problema no es el conflicto en sí, sino la incapacidad de perdonar y reparar. Muchos hermanos arrastran disputas durante años sin hablarlas, como si fueran piedras en el zapato que prefieren ignorar aunque les hagan sangrar. Pero las heridas no sanadas no se evaporan, se enquistan. Y lo que al principio fue una discusión concreta se transforma con el tiempo en un muro invisible que divide. He escuchado a personas decir, no recuerdo exactamente cómo empezó, pero desde entonces no volvimos a hablarnos igual. Ese es el poder de los conflictos no resueltos. Incluso cuando los detalles se olvidan, el dolor permanece. Las herencias son un ejemplo clásico. Padres que fallecen y dejan bienes materiales se convierten en el escenario de guerras familiares. Lo que debería ser un momento de unión para sostenerse en el dolor, se convierte en una batalla por objetos, casas, terrenos. Y detrás de cada reclamo económico hay algo más profundo, el sentimiento de injusticia, la creencia de que uno recibió menos amor, menos atención, menos reconocimiento. El dinero solo actúa como catalizador de resentimientos antiguos que nunca se hablaron. Y muchas veces después de un juicio o de una pelea por bienes, los hermanos nunca vuelven a ser los mismos. Otro escenario frecuente son las parejas. Hay familias donde la elección de con quién compartir la vida se convierte en motivo de ruptura. No me gusta cómo te trata. No apruebo a tu esposo, tu pareja nos alejó. Y esas frases cargadas de juicio pueden fracturar el vínculo entre hermanos, porque lo que está en juego ya no es solo una diferencia de gustos, sino la percepción de deslealtad o de traición. El hermano que siente que su pareja no es aceptada, también siente que su propia vida es rechazada. Y esa herida, si no se maneja con madurez, genera una distancia casi imposible de revertir. En psicología sabemos que el perdón no es olvidar ni justificar. El perdón es liberar la carga emocional que nos ata a un hecho doloroso. Cuando los hermanos no logran perdonarse, quedan atrapados en un círculo de rencor que se alimenta a sí mismo. El resentimiento funciona como ácido, corroe poco a poco la memoria de lo bueno y solo deja visible lo malo. Así la historia compartida se reduce a la herida y el cariño queda sepultado bajo capas de rencor. Lo más doloroso es que muchos esperan que el tiempo haga el trabajo. Piensan que con los años las heridas se borrarán solas. Pero el tiempo por sí mismo no cura. Cura lo que se trabaja, lo que se habla, lo que se repara. El silencio prolongado, lejos de sanar, suele agrandar la brecha, porque cada encuentro posterior se carga con la tensión de lo no dicho, de lo pendiente, de lo que sigue ardiendo bajo la superficie. Recuerdo a un paciente que llevaba 15 años sin hablar con su hermana por una discusión en una boda. Ni siquiera recordaban los detalles exactos, pero la herida permanecía. Cada vez que alguien mencionaba a la hermana, él cambiaba de tema.
Cada vez que había una reunión familiar, buscaban excusas para no coincidir. La vida pasó, nacieron sobrinos, hubo aniversarios, enfermedades, y ellos seguían en silencio. Cuando finalmente se atrevió a hablar de ello en terapia, lo que emergió no fue odio, sino tristeza. Perdí a mi hermana por orgullo y ahora no sé cómo recuperarla. Ese es el costo de no perdonar, perder vínculos valiosos por sostener heridas que pudieron ser curadas. El perdón entre hermanos no siempre significa reconciliación total. A veces lo mejor que puede ocurrir es aceptar que no volverán a ser cercanos, pero soltar el rencor que los envenena. Perdonar no es abrir la puerta a la misma relación de antes, es elegir no cargar más con la amargura. Porque mientras el resentimiento permanezca, el vínculo está condenado a la distancia. ¿Qué podemos hacer ante un conflicto no perdonado? El primer paso es reconocer el dolor, admitir que lo que ocurrió nos hirió de verdad, sin minimizarlo ni justificarlo. El segundo paso es decidir si queremos sanar, a veces no depende del otro, depende de nosotros liberar la carga. El tercero es atrevernos a conversar, aunque sea incómodo. Hablar no garantiza la reconciliación, pero abre la posibilidad de sanar. Y si la otra persona no está dispuesta, al menos nosotros habremos dado el paso de liberarnos. Pregúntate ahora, ¿qué conflictos siguen vivos en tu relación con tus hermanos? ¿Qué heridas sigues cargando aunque hayan pasado años? ¿Qué palabras nunca dijiste? ¿Qué perdones nunca entregaste? Tal vez descubras que la distancia que hoy existe no viene de falta de amor, sino de falta de perdón. Y mientras el perdón no aparezca, la brecha seguirá abierta. En definitiva, los conflictos no perdonados son como fantasmas que habitan la relación fraterna. No se ven, pero se sienten, y hasta que no se enfrenten, seguirán separando. El amor entre hermanos no necesita ausencia de conflictos, necesita capacidad de sanar, y esa capacidad se llama perdón, porque sin perdón, lo único que queda es la distancia. Motivo 5. Falta de comunicación genuina. De niños, la comunicación con los hermanos suele ser espontánea. Compartimos juegos, risas, secretos y hasta silencios que no necesitan explicación. El lenguaje es natural porque vivimos bajo el mismo techo, enfrentamos las mismas reglas y respiramos el mismo aire. Pero con el paso de los años, esa comunicación empieza a fragmentarse. Cada uno construye su vida, su familia, sus rutinas. Y lo que antes era conversación diaria se convierte en mensajes esporádicos, en llamadas rápidas, en un feliz cumpleaños por redes sociales. La comunicación se vuelve protocolaria, superficial, y allí es donde el vínculo empieza a enfriarse. La falta de comunicación genuina no significa ausencia total de contacto. Muchos hermanos siguen viéndose en fiestas familiares, siguen mandando algún saludo en ocasiones especiales, pero esa comunicación es como un cascarón vacío, cumple con la forma, pero carece de profundidad. No se habla de lo que duele, de lo que preocupa, de lo que realmente pasa en el corazón. Todo se mantiene en la superficie, y cuando la superficie es lo único que queda, la intimidad fraterna muere lentamente. En psicología hablamos de la ilusión de cercanía, creer que porque hablamos de vez en cuando, el vínculo sigue vivo. Pero la verdad es que hablar no siempre significa comunicar. Comunicar es compartir de verdad, es mostrarse vulnerable, es escuchar con atención. Cuando los hermanos dejan de hacer eso, aunque se vean cada semana, la distancia emocional se instala. Están presentes físicamente, pero ausentes de corazón. Uno de los motivos por los que esto ocurre es el miedo al conflicto. Muchos hermanos al crecer deciden evitar conversaciones profundas porque temen que salgan a flote resentimientos antiguos. Prefieren hablar del clima, del trabajo, de la política, pero nunca de lo que realmente los separa. Y esa evasión, aunque parezca proteger, en realidad destruye, porque lo no dicho pesa más que lo dicho, y el silencio se convierte en un muro cada vez más alto. Otro motivo es la prisa. La vida adulta consume tiempo y energía. Entre responsabilidades laborales, hijos, pareja y compromisos, parece que no hay espacio para una charla profunda. Entonces, los hermanos reducen la comunicación a lo mínimo. Pero aquí aparece la paradoja. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. Una conversación de 10 minutos donde hay escucha real
vale más que una tarde entera llena de silencios incómodos. La comunicación genuina no depende del reloj, depende de la intención. He escuchado testimonios de personas que dicen: con mi hermano hablamos todos los días, pero nunca hablamos de nada importante. Esa frase resume el problema: mucha palabra, poca conexión. La comunicación genuina implica mostrarse como uno es, con miedos, con sueños, con errores. Y eso requiere valentía. Cuando los hermanos pierden esa valentía, empiezan a relacionarse como simples conocidos, no como cómplices de vida. La falta de comunicación también alimenta malentendidos. Cuando no hablamos claro, empezamos a interpretar, a suponer, a inventar historias en nuestra cabeza. No me llamó, debe estar molesto, no vino a la reunión, seguro ya no le importo. Y esas suposiciones, no aclaradas, se convierten en resentimientos innecesarios. Bastaría una conversación honesta para aclarar, pero como no se da, la herida se profundiza. ¿Qué hacer frente a esta falta de comunicación genuina? El primer paso es reconocer la distancia. Admitir que aunque hables con tu hermano, no te estás comunicando. El segundo paso es dar un gesto concreto, una llamada más larga, una pregunta sincera, un ¿cómo estás de verdad? El tercer paso es estar dispuesto a escuchar sin juicio, porque a veces la comunicación no fluye, no porque el otro no hable, sino porque no se siente seguro para hacerlo. Pregúntate ahora, ¿qué tan genuina es la comunicación con tus hermanos hoy? ¿Hablan de lo esencial o solo de lo superficial? ¿Sientes que realmente los conoces como adultos o que solo conoces la fachada que muestran en reuniones familiares? Tal vez descubras que la distancia que sientes no viene de kilómetros geográficos, sino de kilómetros emocionales creados por la falta de palabras honestas. La verdad es que la comunicación genuina es como un puente. Cuando está presente, la distancia física no importa. Puedes vivir en ciudades distintas y aún así sentir cercanía. Pero cuando ese puente se rompe, puedes vivir bajo el mismo techo y aún así sentir soledad. Los hermanos que no se hablan de verdad terminan siendo extraños que comparten recuerdos, pero no presente. Y esa es una de las formas más tristes de distancia. El paso de los años puede transformar la relación entre hermanos en algo frío y distante, pero no es un destino inevitable. Las diferencias de personalidad no resueltas, la competencia constante, los roles rígidos, los conflictos no perdonados y la falta de comunicación genuina son motivos reales, pero también son espejos. Nos muestran dónde estamos fallando, qué heridas cargamos, qué silencios hemos permitido. Y aunque duela reconocerlo, también nos ofrecen una oportunidad, la de elegir de nuevo. Al final, los hermanos son testigos de nuestra historia. Son las únicas personas que conocen de primera mano la raíz de quienes somos. Alejarse de ellos es perder una parte de la memoria de nuestra vida. Por eso, si sientes que la distancia se ha instalado, no esperes a que el tiempo lo cure. El tiempo no cura lo que no se trabaja. Habla, perdona, acepta, celebra las diferencias, suelta las comparaciones, rompe las etiquetas. Haz tu parte, aunque sea pequeña. Porque quizá el mayor dolor no es la pelea, ni la comparación, ni el resentimiento, sino el arrepentimiento de haber dejado pasar los años sin intentar reconstruir el puente. Y ese arrepentimiento, cuando llega tarde, pesa demasiado. Si alguno de estos motivos resonó contigo, no lo dejes en silencio. Escribe en los comentarios cuál de estas 5 causas sientes más presente en tu relación con tus hermanos y qué pequeño paso podrías dar hoy para acercarte, aunque sea un poco. Tal vez sea una llamada, tal vez un mensaje honesto, tal vez un perdón. Compártelo, porque hablar de esto no solo puede ayudarte a ti, también puede inspirar a otros a sanar sus propios vínculos.